bienvenidos todo nuestro hermoso público. Buenos días a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un súper tema que sé que va a causar mucho revuelo y que va a causar mucha reflexión, y además con una súper invitada. Y bueno, vamos a comenzar, Pati, porque este tema podríamos hablar muchas horas al respecto, y vamos a hablar el día de hoy de la culpa, de sentirse culpable con y por los hijos. Y para hablar de este tema traje una gran amiga, que ella es una coach fenomenal, una coach que la realidad es que en mi vida ha sido una gran guía y para muchas personas también ha sido una gran guía. Ella vive aquí en el estado de Georgia y su nombre es Giovanna Aispuro. Así que Giovanna, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy encantada de estar participando en un programa donde la conciencia sea la prioridad, especialmente para las familias y la gran ayuda que aporta toda esta información. Gracias de nuevo. Así mismo, gracias Giovanna. Pues mira, vamos a arrancar con este tema porque sé que el tiempo se nos va a ir como agua. Y yo decidí hablar sobre la culpa, esa culpa con la que muchos padres de familia criamos a nuestros hijos. Y es una constante en todos los hogares. No me atrevo a garantizarlo porque yo no conozco la individualidad de cada familia, pero sí sé que cuando me presento en conferencias, que cuando converso con amistades, que cuando converso en diferentes foros, la gente siempre conversa sobre la culpa que tengo porque no permití que mi hijo estudiara lo que quisiera, la culpa que tengo por no haberle dado permiso, la culpa que tengo por haberlo castigado, la culpa que tengo por haberle dado todo sin restricción y hoy por hoy quizá mi hijo podría tener una vida diferente. Esa culpa que siempre cargamos los padres de familia hasta por no haberle comprado el helado del sabor que él lo quería, sino del sabor que nosotros pensábamos que era el que él quería. Y para arrancar con este tema, Giovanna, ¿cómo podríamos describir la culpa? ¿Qué es la culpa? ¿Qué es ese sentimiento? Bueno, la culpa principalmente es una de las emociones más tóxicas que tenemos porque lamentablemente alguien que se siente culpable de algo siempre busca castigo. Es un sentimiento que nos lleva a victimizarnos también, a decir, es que ¿por qué yo no hice, como tú lo mencionas, por qué no hice esta situación de esta manera? ¿Por qué no lo llevé por este lado? ¿Por qué no lo hice? Y cada por qué es como si a nosotros mismos nos diéramos un punto menos a nuestro valor. Entonces realmente el dejar bien en claro la cuestión de la culpa en sí es movernos del lado de víctimas y entender que hasta nuestros hijos, como los hemos creado este momento, ha sido lo mejor que hemos podido hacer, puesto que no hay manuales para ello. Claro, y ahorita que hablas de manuales, y hace unos minutos lo conversábamos, Giovanna, creo que la culpa siempre nos lleva como padres de familia a decir, es que no existen manuales para padres, yo no sabía cómo hacerlo, no existe ese manual, a mí nadie me dio ese manual. Y yo te conversaba y te comentaba esto porque es una constante en las asesorías que doy, pero la realidad de las cosas, lo conversamos, Giovanna, tendría que haber un manual para cada familia, porque cada familia es enteramente diferente. Entonces no puede haber un manual, pero los padres se escudan o nos escudamos bajo esta frase tan común de es que no hay manuales para padres. Y ahí es en donde escondemos toda nuestra culpa. Ahí es en donde guardamos todo eso que no nos atrevimos a hacer o que lo hicimos diferente. Pero, Giovanna, yo te quiero poner un ejemplo mío y de ahí arrancarnos. Y sí me voy a atrever a hablar sobre mí, porque muchos de mis radioescuchas saben, y tú lo sabes, que por cuestiones de trabajo a mí me corresponde viajar mucho y muy a menudo, y muchas veces es por larga temporada. Y uno de los retos más grandes que yo tuve
al iniciar a trabajar de esta manera era la culpa de que mis hijos se quedaban en casa, se quedaban muy bien atendidos por su padre, pero se quedaban. Y era una culpa que yo arrastraba todo el tiempo, Giovanna. Y realmente era muy limitante porque yo me daba cuenta que yo no podía avanzar de la manera que podría haber avanzado, precisamente porque siempre tenía a los hijos atrás. Eres una mala madre si no sientes culpa por no hacer lo que tienes que hacer con los hijos, Giovanna. No, definitivamente no eres una mala madre y no podemos evitar sentir esa culpa. Lo que sí podemos evitar es el castigo, el torturarnos y el entrar en porque la culpa te puede llevar a estados depresivos, te puede llevar incluso la misma frustración, puede llevarte a estados de quererte desquitar con algo o con alguien, o a veces hasta con los mismos niños. Son como unos especie de sentimientos encontrados, pero regresémonos un poco, hablando de que cuando la mamá se tiene que separar del hijo, es que depende de la edad también del niño. Por ejemplo, de 0 a 7 años es la etapa crucial para que el niño pueda estar en su desenvolvimiento, donde es bien conocido toda la cuestión psicológica del niño, valores, formación y demás. Posteriormente, el niño de ahí, la niña, tiene la idea o el valor intrínseco en todo lo que es su relación familiar, es decir, se entiende cuando mamá va y cuando mamá regresa, que todo fue por un motivo de avance de la familia. Muchas veces es la cuestión de que mamá trabaja porque entonces tiene que lograr ciertas metas. Cuando se habla con claridad con los niños se emocionan y participan de ese éxito. Pero cuando la mamá entonces de cualquier manera siente la culpa, ya es una cuestión más personal, y es una cuestión más de buscar un referente de abandono. ¿En qué me estoy abandonando a mí misma? ¿Realmente es por los niños o es porque yo me siento abandonada en esas tareas que dejé de hacer para dar un brinco a desarrollarme en una cuestión laboral? Ahora, en este caso, Giovanna, estamos hablando de una culpa por una cuestión laboral como es el caso mío. Pero ¿a cuántas mamás no nos topamos por ahí que, por ejemplo, han sido víctimas de violencia doméstica, por decir algo? Y hay una culpa tan grande que ellas sienten con los hijos, precisamente porque ellos se expusieron a ver toda esta violencia, todo este abuso, todo este agravio psicológico. Entonces, ¿cómo una madre puede dejar de sentir culpa? ¿O cómo un ser humano puede dejar de sentir culpa? ¿Hay alguna recomendación? O sea, ¿cómo se trabaja esto, Giovanna? Sobre todo cuando hay una situación que realmente causó daño y que siempre causa mucho dolor a todos. Bueno, hablemos entonces aquí de la excepción, no la regla. La excepción de aquellas madres que por suma prioridad o necesidad, dependiendo de diversas causas, están siendo ellas las que crían a los niños. Entonces ahí la situación cambia por completo. Aquí entonces requiere de que la madre tome conciencia de que todo lo que hace, hasta donde lo hace, es lo mejor. Siempre, día con día, en la organización de su cuestión laboral y su cuestión familiar. Vamos, es muy sencillo. Ahorita las mismas tecnologías nos permite no estar ni siquiera desconectados de nuestros hijos, puesto que aún ellos en su tiempo de estar en la escuela, nosotros tenemos la oportunidad de estar haciendo otras labores, sean mismas inherentes al trabajo o personales. Pero también, ¿qué pasa? El niño, entonces, si yo no controlo, o más bien no tomo conciencia de que esa culpa solamente está porque yo los puse en una situación así, ya nos iríamos a hablar un poco más de la cuestión espiritual, un poco más de
bueno, así nos tocó vivir y lo que tenemos que hacer es que el tiempo que yo esté con ustedes es de calidad, el famoso tiempo de calidad. Aunque muchos también aquí existe la confusión en el tiempo de que mamá llega, así sea cansada, no cansada, y se sienta con los niños en la mesa a comer en el momento en que ya se desocupó de sus actividades laborales, pero ¿qué sucede? Pero como tiene el pendiente si pagó el recibo de la luz, si el teléfono le sonó, si no le llamó a la abuela para decirle cómo estaban, entonces realmente ese tiempo, entre comillas, de calidad, se vuelve un tiempo mixto. Ya no hay el contacto visual con el niño de, a ver, ahora sí, explícame lo que te sucedió en el día, quiero jugar contigo, quiero saber qué estás haciendo, qué es de ti. Entonces el niño ahí es donde siente el abandono, y al sentir el abandono, entonces tienen una serie de conductas que dices, no, pues es que mi hijo es muy rebelde, me contesta, ya no se quiere sentar a la mesa. Bueno, pero la reflexión es aquí, dentro de mi culpa, si me quito la cuestión de víctima y asumo mi responsabilidad, es decir, la acción de qué voy a hacer para evitar esto, ¿realmente estoy otorgándole ese tiempo de calidad? Claro, y Giovanna, ahorita que te estoy escuchando, estoy pensando, cuando uno siente culpa, en realidad siempre está sintiendo culpa por una situación que no existe, que en realidad no existe, porque, a ver, ¿por qué? ¿Por qué estoy diciendo esto? Digo que no existe o que existió. Por ejemplo, en el caso de una mamá que vivió una situación de violencia y los hijos fueron testigos de toda esa violencia. La mamá ya tomó la decisión de salir de ese cuadro. Su culpa está basada siempre en una memoria del pasado, ¿correcto? Sí. Pero en realidad ya es una memoria, o sea, ya es pasado, porque ya ella tomó una decisión diferente. Entonces la culpa es siempre por una memoria del pasado que afortunadamente ya no existe. Ya ella se salió de ese cuadro, pero obviamente existe en su mente y cada vez que ella la piensa, la recrea. Entonces, cuando está sentada en sus hijos, como tú describías, sentado con sus hijos a la hora de la comida y atiende todas estas otras necesidades, excepto sentarse y mirar a los ojos a los niños y conversar con ellos, y a lo mejor gastar parte de ese tiempo y de esa energía en la memoria de lo que ella vivió, de lo que se siente culpable, entonces en realidad nuevamente no está pasando ningún tiempo con los niños porque le está dedicando todo su pensamiento a algo que ya no existe, que existió, pero ya no existe. Por eso yo decía, bueno, la culpa siempre está basada como en una imagen que existió, pero que ya no existe. No sé si tiene sentido lo que es una expectativa. Cuando nos sentimos culpables por algo, porque va ligado a nuestra autoestima, es una expectativa, es decir, ¿qué pienso yo que los demás esperan de mí? Entonces, los demás, mis hijos, esperaban que yo les diera la vida y les proporcionara un hogar estable, y no lo pude hacer. Entonces, es una expectativa. Sin embargo, el niño, dependiendo de qué tan franco soy y qué tan honesto conmigo mismo me pongo, ellos sienten, no tengo yo que decir una sola palabra de que era lo mejor para toda la familia que nos moviéramos de esa situación tóxica. Entonces claro. El niño, cuando el 80% de la energía del hogar es de la madre, así, empecemos de llano. Entonces, la madre, si ella no se siente bien porque tuvo una situación de violencia en el hogar y tuvo que salir de ella, entonces, cuando ya está en un hogar estable, el niño recibe esa energía, recibe esa información. El niño, por lo tanto, también entra en paz, porque una criatura ver sufrir a su mamá
y a su papá, por supuesto, entra en mayor conflicto. Cuando este conflicto desaparece, entonces todos entran en paz. Pero ¿qué sucede? Porque la mamá no puede, se sienta a la mesa y no puede olvidar y estar anclada en esa memoria, porque lo más seguro es que traiga un psicochoc, traiga un dolor tan grande que por ella misma no lo puede disolver. Es cuando ahí se requiere de ayuda, cuando se requiere de ayuda externa. Pero bastaría mayormente tomar conciencia de que todo esto no fue culpa de nadie. Y es muy fácil decirlo, pero entre más lo dices, más te convences. Y entonces esa ansiedad que te provoca no poder haber cumplido las expectativas de los demás o la misma que yo me había propuesto en tener un hogar feliz, entonces va como mermando, va desapareciendo. Pero es que tanto amor propio me tengo. Porque además de eso depende el mismo amor que mis hijos van a recibir de mí. Exactamente. Y eso que acabas de decir, Giovanna, es de alto impacto, porque realmente, por ejemplo, en estas situaciones en donde una mujer o un hombre, porque no solamente le sucede a las mujeres, permanecen en una relación o en una situación que ya es tóxica, que ya no pueden estar ahí, que ya no quieren, que ya su cuerpo, su alma, su espíritu, su corazón, todo está fuera de esa relación, pero no me atrevo a salir porque tengo culpa de que mis hijos me lo reclamen el día de mañana. Siento culpa de dejar a mis hijos sin su padre o sin su madre. Tengo culpa de que no voy a poder sacarlos financieramente adelante si yo me voy. Y vienen todas estas culpas. ¿Y qué pasa entonces después en el futuro con esas personas que deciden quedarse en un lugar tóxico por la culpa? ¿Qué pasa con esos chicos a la larga y con esas personas a la larga? Bueno, pues entramos en el inevitable círculo de repetir los patrones y los esquemas de los padres. Ahí entonces el niño, como no entendió cómo es que la madre se somete a tal dolor y el padre a tal abandono, llámese cualquiera de los dos puntos que haya estado en sufrimiento, entonces el niño encuentra que no hay unas piezas que no entiende y cree que la normalidad, entre comillas, es ese patrón que está viendo en la casa. Por lo tanto, es lo que voy a buscar yo afuera. Y el niño, entonces, primero que nada, pueden suceder dos cosas. Una, tener la ilusión de buscar entonces sí aquella familia que yo no pude tener. En el mejor de los casos, entonces yo tomo conciencia, me doy cuenta que eso no es lo que quiero y sigo, considerando que tuve unos muy buenos valores aunque mi hogar haya sido disfuncional. Pero en el otro caso puede ser que el niño no salga a buscar absolutamente nada porque no lo quiere volver a vivir. Es como, en mi inconsciente me busco parejas que siempre me estén dejando o estar provocando un abandono porque yo no quiero llegar al punto que viví en mi hogar. Es tanto mi sufrimiento que entonces mi subconsciente lo va a estar toda la vida creando conflicto para no tener los valores que se obtienen en un hogar, claro, porque los tengo disasociados, los tengo distorsionados. Claro. Y Giovanna, me han tocado casos, y yo creo que existen a menudo, en donde estas madres o estos padres se quedan en sitios en donde ya no quieren estar y por la culpa no toman la decisión. Y cuando llegan a la etapa adulta, sus hijos, los adultos, los hijos adultos, más bien lo que tienen es un resentimiento con quien no decidió tomar la decisión. Y mientras tanto, esta mamá o este papá se manifiesta como con esa culpa, es que yo lo hice por tu bien. Y entonces viene el chantaje emocional. Yo lo hice porque era lo mejor para ustedes. Pero en realidad,
Giovanna, los hijos lo reclaman. Los hijos se dan cuenta que eso ya era algo muy disfuncional y ahorita quizá estamos pasando a otros temas, pero es que este tema de la culpa nos lleva al chantaje y nos lleva a crear un medio ambiente en el hogar en donde los hijos cuando son grandes viene una reclamación también, ¿no? Por no haber tomado una decisión. El niño, por lo tanto, al estar disasociado de lo que es, o sea, estar separado de lo que son los valores de la familia, entonces todo lo que le salga mal va a recurrir a culpar nuevamente al papá o a la mamá. ¿Por qué? Porque así lo vivió. Porque yo lo que aprendí en mi casa es que alguien tenía culpa. Nunca nadie mencionó la culpa, pero se entendía eso. Alguien sí. No si la comida no estaba a tiempo, si yo no llegaba a la escuela a tiempo, si el niño reprobaba, lo que fuera, alguien tenía la culpa, alguien lo tenía que pagar. Por eso decimos, la culpa siempre busca un castigo. Entonces, cuando ya el niño crece, ese castigo lo está buscando, pero ahora señalándolo a los padres. O sea, porque tú fue lo que me enseñaste, pues es lo que te regreso. No me pidas que no te reclame algo de lo que tú no fuiste capaz de darme, que es la conciencia y el entendimiento. No elegiste otra cosa para mí, por eso te la regreso, porque no sé qué más darte, es lo que aprendí. Claro, y ahí les reafirman la culpa a los padres, ¿correcto? Correcto. O sea, ¿sí? Te están reafirmando esa culpa que tú has decidido vivir en ella y después se te presentan todos los escenarios para confirmar que en realidad, si tú lo quieres seguir viviendo así, así mismo lo vas a vivir. Exactamente. Ahora, o sí o sí. Claro, ¿y cómo sacudirse esa culpa, Giovanna? Y te lo pregunto porque yo viví ese proceso y creo que hoy por hoy puedo decir que estoy 90 y tantos % sana de esa culpa y fue todo un proceso, pero en realidad creo que lo más complejo es querer reconocer que te sientes culpable y por lo tanto te sientes víctima. Exactamente. Siempre el 50% de un problema como regla base es entender el problema, es reconocer y asimilar, asumir que efectivamente hay algo en mí que está en desbalance, algo que me provoca emociones que no necesito, que no quiero, pero que sé que las tengo. Y porque mientras yo estoy pensando que yo soy el problema, entonces no me puedo salir para entender cuáles son las causas, porque entonces no tomo mi responsabilidad. Y llámese la responsabilidad es cuando yo respondo de ese acto. Es decir, yo hago acciones que me hacen moverme de esa situación. Es cuando yo me responsabilizo, es decir, ya lo acepté. De entrada, entonces ya estás en el 50% de avance de hacer un cambio. El segundo es que para yo no sentirme culpable, entonces necesito fortalecer lo que es mi autoestima, lo que es mi valor, lo que es mi crédito, lo que mi palabra vale. ¿Cómo puedo ver yo cómo estoy en cuanto a mi autoridad, en cuanto a mi función de madre? Pues es muy sencillo, observa lo que tus hijos te dicen, como lo dijimos anteriormente, qué es lo que me están reclamando. Ahora, hay una línea muy delgada entre lo que es permitir que mis hijos me digan esto y yo aceptarlo porque me siento culpable y no querer asumir la parte que es la educación en los niños, que es mi autoridad, que me confiere el ponerte los límites. Y no te pongo los límites porque me siento culpable. ¿Te das cuenta? Todo está ligado. Pero si yo no te pongo límites, ¿cómo voy a saber si lo que me estás diciendo es parte de lo que tú no quieres como hijo asumir, que es tu rol, que es disciplina, que es conducta, que es entendimiento, a la confusión que es entonces yo no te pongo límites y tú te comportas de esta manera porque simplemente me estás respondiendo? Aquí hay 2 puntos que me gustaría mencionar. Cuando el hijo es muy consentido, el niño aún así
se muestra grosero con el padre. ¿Por qué? Porque lo tiene todo. Y en el subconsciente el niño dice, pues mira, que tan poquito le intereso, que entonces prefiere comprarme todos los juguetes, todas las cosas que yo le pido, porque se quiere deshacer de mí. Ese es el mensaje que en realidad estamos mandando la mayoría de las veces. Al contrario, cuando me olvidas, cuando yo te digo, es que necesito esto, es que quiero esto, y ni siquiera te interesa, ni siquiera te estás dando cuenta que me hace falta una cartulina para mi trabajo, porque me tienes en total olvido, porque estás con tu culpa, estás con tu problema. Entonces los dos extremos son tóxicos. Y si no ponemos nosotros el límite en nuestra familia, la disciplina, no vamos a poder distinguir en dónde nos estamos perdiendo. Es como un mapita. Sí, definitivamente, Giovanna. Además, el sentimiento de culpa comienza a sabotear todos los procesos de evolución en una familia. Todos. Todos. Definitivamente. Llámale, aquí me voy a ir un poco al proceso, cambiando un poquito el tema, a los procesos terapéuticos, por ejemplo, que muchos de mis radioescuchas saben, yo tengo dos chicos y uno de ellos diagnosticado con autismo. También hubo un tiempo de mucha culpa con el que no tiene autismo por todo el tiempo que le dediqué al que tiene el diagnóstico, y también hubo una culpa con el que tiene el diagnóstico porque quizá yo no estaba haciendo todos los tipos de terapia habidas y por haber, porque pues en ese momento no había ni los recursos, ni el momento, ni el tiempo para hacerlos. Entonces, todos estos procesos de culpa yo me daba cuenta, Giovanna, cómo frenaban la evolución de mis hijos, sobre todo, por ejemplo, hablando de Eric específicamente, el que tiene el diagnóstico. Era increíble cómo él no evolucionaba por más terapias que él iba, por más tratamientos, por más trabajo que yo hacía en casa, pero yo me daba cuenta que yo todo lo hacía con culpa, y el niño no evolucionaba, o sea, evolucionaba, pero era como muy limitado todo. La culpa te puede bloquear estos procesos también, Giovanna, de evolución. Definitivamente, no tanto de evolución como tal en el niño, sino que el sentirme culpable es poner un apego excesivo. Habemos muchos padres que, porque creemos que nuestro hijo o no tiene la figura ideal, o no tiene las calificaciones ideales, o no tiene el atletismo, la calificación de atletismo ideal entre comillas para quién, obviamente, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, la expectativa. Pero si yo creo que mi hijo no es ideal en su peso, en su atletismo, en su desenvolvimiento social, en sus calificaciones, entonces yo pienso que eso es culpa mía porque yo no estuve atenta a un proceso. Es decir, cuando ¿por qué? Porque mi hijo fue que le daba estaba muy enfermito de muy bebé, y entonces yo lo sobreprotegí, que no lo dejé desenvolverse socialmente. En cierta manera es la percepción que yo tengo, pero lo cierto es que si pudiéramos hacer un ejercicio de imaginar, de visualizar qué hubiera sido si esa situación no estuviera, el niño sería exactamente igual. ¿Por qué? Porque en su desarrollo es un alma con sus propios principios, con sus propias características, y ellos van buscando la manera de sobresalir y de ser a su modo. Si nosotros le quitamos esa parte de culpa, entonces realmente queda la esencia y te das cuenta que no hay mucha diferencia, pero es más bien la percepción del padre, de la madre, que siente esa culpa y no alcanza a ver en ese velo lo que realmente tiene como niño, y que quizás esas necesidades que estamos descubriendo no necesariamente eran porque están relacionados con el problema de alguna enfermedad o de alguna condición. Claro. Y probablemente sí, como tú dices, de cualquier manera él iba a evolucionar de la misma manera, pero no sé, en ese momento mi sentimiento era que no,
A lo mejor yo no lo estaba Exacto. viendo completo. Precisamente por eso, porque la culpa te nubla, como cualquier emoción, como la ira, como el resentimiento, como el coraje, nada más que la culpa es una emoción baja. La culpa lo que hace es que te mete, es como si te hicieras hacia adentro. No te exalta como es la ira o es como es el coraje, sino que la culpa te mete, te esconde. Entonces, al yo bajar la cabeza porque me siento culpable, entonces no puedo ver la situación real, no Claro. puedo ver una verdad porque estoy justamente nublada por esa culpa. Por supuesto, claro, eso es como los caballos, casi que te tapan, los caballos esos cuando les tapan, Uh-huh. ¿no? Los ojos por Sí. los lados para que solamente vean una parte del camino. Exactamente, entonces solamente ves una fractalidad de toda la realidad. Pero regresando entonces al punto de cómo puedo yo deshacerme de esta situación, bueno, pues hay un ejercicio muy sencillo que es a través de la escritura. Escríbete una carta a ti de cuál es tu situación en este momento respecto a tus hijos. ¿Qué es lo que quieres tú que tus hijos sean? Tu hijo ideal, del 1 al 5 o 10 si quieres, 10 características de tu hijo ideal, 10 características de tu hijo en este momento, como está en este momento de acuerdo a tu percepción, y 10 características de tú como fuiste de niño. Y ahí es la asociación de una lista con la otra, y tú te vas a dar cuenta si la lista del super niño es igual a la tuya, entonces lo estás juzgando solo por cómo tú te sientes y estás dejando de lado las características reales de él. Normalmente, uno como padre, el superhijo y uno de niño, entonces están casi siempre similares. Y la de lo que es la realidad están muy desapegadas. Ahí te puedes dar cuenta que no estás actuando de una manera objetiva con tu hijo porque traes algo oculto en ti, traes algo que te está escondiendo y no te está dejando ver. En este caso estamos hablando de una culpa. Claro, claro. Ese ejercicio es bastante bueno. Me parece que puede funcionar bastante bien para revisar realmente cuáles son tus expectativas y sobre todo de dónde vienen, Giovanna, porque Sí. en ocasiones como padres de familia nos generamos culpas. Por ejemplo, vamos a un caso muy común. Me genera una culpa porque mi hijo no es un buen estudiante. Pero el tema del ser buen estudiante es porque nosotros hemos adquirido esta creencia de un buen estudiante que viene de afuera, de un sistema escolar, de un sistema, o quizá de que así fue criado yo, ¿no? A mí me medían como buen estudiante en base a los números que yo traía a la casa. Y como mi hijo no es buen estudiante, pues yo siento culpa porque a lo mejor yo no he hecho lo mejor, o claro, como yo no fui buen estudiante, pues por mi culpa él no es buen estudiante. ¿Por qué? Porque lo heredó, como nos gusta tanto hablar de eso, que no me gusta que digan lo heredó, pero bueno, lo heredó de mí y por eso no es buen estudiante. Hasta eso es una culpa. Y ponemos en los niños expectativas que realmente no son realistas. Están basadas en estándares que alguien más puso por allá afuera, pero nosotros nos sentimos culpables de que ellos no sean buenos estudiantes y no solo eso, Giovanna, hacemos sentir culpables a los chicos de que en su vida las cosas no van a ir bien porque si por su culpa él no estudia y no saca buenas calificaciones, entonces el augurio de los padres es que van a ser unos fracasados. Entonces, ¿hasta dónde nos lleva la culpa, Giovanna? ¿Hasta dónde nos lleva? Sí, en el caso específico de que quiero, precisamente por eso esa relación, esa lista, porque yo quiero que tú seas lo que yo no pude ser.
Porque entonces, como yo no sacaba buenas calificaciones, te exijo a ti que tú las hagas para que puedas salir adelante. Pero lo cierto es que efectivamente son cuestiones muy respetables, pero también está demostrado que no necesariamente el 100% o el famoso 10 o la famosa A en la boleta de un niño garantiza el éxito de un niño profesionalmente. Ahora, aún así es más garantía los valores que yo le pongo a mi hijo sobre lo que es la prosperidad, sobre lo que es su valor, y que sea lo que sea, siempre tú vas a salir adelante y tú puedes, y darte habilidades o desarrollarte habilidades para que tú puedas no frustrarte porque no obtuviste ese famoso 100. ¿Cuántos niños tenemos que dentro de lo que están en nuestro hogar, digamos, en nuestras manos, ese niño dice, no, yo no me pude sacar 100, entonces me van a regañar en mi casa, le voy a ocultar la boleta a mamá? Ok, entonces, otra cosa que hacen, no, es como no puedo sacar el 100 porque no entendí, porque no pude, porque no quise, lo que sea, entonces lo voy a traducir en ansiedades, en adicciones, a la comida, a los juegos, a lo que sea. ¿Por qué? Porque necesito una justificación porque yo no puedo cumplir eso que mi papá o mi mamá desea de mí. Que porque ella se sienta culpable o él se sienta culpable porque no pudo ser lo que ellos quisieron, no es justo que le recarguemos a los hijos esa misma carga. No les damos la libertad. Y muchas veces decimos que mi hijo es muy malo en matemáticas y le metí 4 tutores. Pero resulta que el niño es excelente tocando el violín a los 7 años. ¿Y por qué mejor no exaltamos la parte artística del niño, que se ve que esa es la habilidad que lo va a llevar por la vida? Entonces no, nos ofuscamos, no, pues es una situación de que yo me siento culpable porque si no es de esta manera, no va a ser de otra. Y ahí perdemos la objetividad y la paz de la familia, por supuesto. Sí, y es una línea muy fina la que los padres tienen que cruzar para tomar la decisión de apoyar lo que verdaderamente sus hijos son y lo que el sistema en este momento exige. Y por otro lado, Giovanna, qué fácil es hacerlos sentir culpables, porque estoy segura que tanto a ti como a muchos de nuestros radioescuchas les ha tocado escuchar o decir alguna vez en su vida, porque yo también lo dije hasta que me hice consciente de lo que hacía, de decirle a tus hijos, por tu culpa estoy enojada. Por tu culpa no pudimos hacer esto. Wow. Y muchas veces ni siquiera lo hacemos con dolo, ni siquiera muchas veces lo hacemos pensando de que lo que le vamos a repercutir al niño, pero ¿cuántas veces hay padres que le dicen al hijo, mamá, ¿por qué te casaste con mi papá? Pues por tu culpa. Claro. Si tú no hubieras nacido, yo no hubiera estado aquí. Si tú no estuvieras aquí, yo hubiera podido continuar con mi empleo. Si no estuvieras aquí, yo hubiera podido viajar. Y todo eso lo único que hacemos es desvalorizar a nuestro hijo. Y después no entendemos por qué reaccionan violentamente hacia nosotros. Después no entendemos por qué este niño o esta niña ya se vuelve introvertida. Ya este niño ya no quiere salir a jugar con nadie, pues me están quitando mi valor. Quiere decir que yo soy parte de una culpa, y como yo soy parte de una culpa, entonces yo me tengo que castigar. Por lo tanto, no me merezco salir a jugar, no me merezco sentirme bien y me voy a generar una serie de enfermedades. ¿Todo por qué? Porque me lo dijeron de broma o no, porque el subconsciente es literal, no entiende cuando uno le dice, ay, sí, tú tuviste la culpa de que yo me casara, jajaja. Ja, ja. Ese jajaja ja, ja, no le cuenta al subconsciente. El subconsciente dice, no fui niño deseado. Asunto, nadie más en la vida me va a desear. No sabemos en qué momento el niño está receptivo para grabar eso en lo más profundo de él, especialmente cuando están de chiquitos, de 0 a 7, 8 añitos.
conscientes. Creo que eso tampoco lo pueden procesar. O sea, el subconsciente, como dices tú, no procesa bromas. No. No procesa, te lo dije nada más por molestar, pero en realidad te quiero mucho. Bueno, claro que lo quieres. Si no, no lo hubieras tenido. Pero el subconsciente no registra todo eso. Pero fíjate, muy importante lo que acabas de decir, porque decimos una cantidad, hacemos una cantidad de bromas y de sarcasmos, especialmente la cultura latinoamericana es muy dada al sarcasmo y a ese tipo de broma, aún con los niños, y cuando en realidad no nos damos cuenta del daño que estamos causando, porque aún en los casos que yo te digo, por tu culpa me enojé, puede parecer algo muy banal, pero estás responsabilizando al niño de un estado de ánimo tuyo. Como, ¿por qué soy yo responsable de que tú hayas decidido enojarte? Entonces qué carga tan fuerte, porque después ellos cargan esa culpa. Es decir, por mi culpa mi mamá se enojó, y después cuando los niños ven enojados a las mamás, siempre piensan que es su culpa. Exactamente, y por lo tanto buscan castigarse. Exactamente. Y exactamente. Los jóvenes en cuestiones de adicción, y después no entendemos por qué el niño fuma tan temprano. Pues claro, porque se siente culpable de todo lo que le sucede en su entorno. Y además de eso, yo a mi vez voy a buscar culpabilizarte por otra cosa. Es que eso es como un círculo vicioso. Es que yo culpabilizo a mi hijo o a mi hija de cualquier situación, pero más tarde el niño me la va a regresar en cualquier pseudo error que yo cometa, incluso hasta porque la sopa esté fría en el momento en que el niño se sienta, va a responder violentamente, porque así se sintió agredido, entonces él siente el derecho de volver a agredir. Nuevamente volvemos a los límites, porque no entiendo hasta dónde es el deber ser y hasta dónde es el tengo que ser. Definitivamente, Giovanna. Y aquí, fíjate, en estos últimos minutos que tenemos del programa, tú nos estabas hablando incluso nos diste este ejercicio de la lista para que los padres podamos visualizar realmente, o sea, de una manera visual, ver en dónde estamos parados. Pero a todo esto de la culpa, lo que en realidad requiere es un perdón. Correcto. ¿Y un perdón a quién, Giovanna? Porque la gente sigue insistiendo en que hay que perdonar primero al de allá afuera para que yo ya no sienta culpa. Sí, pues es lo mismo, ¿no? Mientras yo esté buscando perdonar al de afuera, no me estoy responsabilizando de lo que fue esa acción. Es decir, yo en un punto de mi vida, por atracción, provoqué que eso me sucediera, porque todo tiene un aprendizaje. Todas las cosas que nos están sucediendo en la vida no son nada más para hacerme enojar, para que yo me culpe, me frustre o demás. Todo tiene una evolución, el universo es evolución. Entonces hay que ver para qué esta persona me está mostrando, para qué mi hijo me está mostrando este coraje. Quizás yo tenga que corregir algo, quizás no sea nada más porque me quiere ver también enojada, porque ningún ser humano es agradable estar en presencia de una persona que tiene un desbalance en su vida. Así como que nos sentimos incómodos, ¿no? Como luego decimos, esa vibra como que no me cae. Entonces, en ese punto, en esa referencia, entonces todos tenemos que ver, ¿a quién voy a perdonar? Pues me voy a perdonar a mí por haberme puesto esta prueba tan importante, por haberme puesto en este dolor. Hay un ejercicio de una técnica mundialmente conocida que es el Ho'oponopono, es el lo siento, te amo, perdóname, gracias. O sea, pero ¿qué es lo que siento? ¿Qué es lo que yo tengo que sentir? Estoy ahí asumiendo la situación en la que veo que hay un perdón que otorgar, o un perdón siendo concedido. Es decir, en realidad no importa si perdonamos al de enfrente o nos perdonamos a nosotros mismos, porque somos almas al final de cuentas. Y claro, si yo perdono, automáticamente me perdonan.
Si yo me perdono, te perdono a ti. Es decir, es lo que decimos, todo es cíclico. En el universo todo es por fase. Entonces, si yo me perdono a mí, automáticamente la persona que causó esta corrección también está perdonada. Si no me atrevo a perdonarme a mí, lo perdono a él, él también automáticamente me concede el perdón. Entonces, realmente es un asunto como del huevo y la gallina. Lo importante es reconocerlo, reconocerlo y querer buscar un cambio. Claro. Encontré que hay algo que me molesta, que me duele de esta persona que me hace sentir culpable, pero también yo lo permití. Yo permití porque la culpa es mía, porque la que lo está viviendo soy yo. Es decir, en un perdón existen dos situaciones: aquel que me agredió y viví yo ese momento, y cuando yo sigo entregando mi valor para que me siga cada vez que me acuerdo haciéndome sentir mal. Entonces el perdón está en mí. El perdón lo tengo que hacer yo por mí. No te perdono para que tú sigas tu vida porque es tu vida. Yo te perdono porque yo me libero. 1, 2, 3, adiós, ya me olvidé. Claro, claro. Eso es muy interesante, Giovanna, porque aunque uno le diga a la otra persona, yo te perdono, si yo te digo yo te perdono, pero todavía me acuerdo de lo que me hiciste, y eso nos da para otro programa de radio donde podamos hablar del perdón, pero es que la culpa nos lleva a todo esto. O sea, en realidad, si yo me siento culpable, yo me tengo que perdonar a mí mismo por esa culpa que yo siento, por mucho que la mamá diga, pero es que yo fui la víctima, a mí me golpeaban, a mí me ofendían, a mí me abusaban. Bueno, sí, pero tú lo permitiste, tú diste pie, tú lo trajiste a tu vida. Entonces, si sientes culpa, perdónate tú. No empieces tratando de perdonar al de allá afuera, porque si no logras perdonarte a ti. Exactamente, porque cuando me perdono a mí, entro en un estado de misericordia, mi ser acorde al tuyo, entonces entro en el perdón en sí es estar en un estado de entendimiento, un decir, ya me di cuenta por qué me pasó esto y para qué me pasó esto. Cuando yo empiezo a decir es que porque él me hizo, porque él me dijo, estoy en modo venganza. Y eso solamente me va a traer más culpa a mí y más rencor a mí. Pero cuando yo entro en un estado de entendimiento, es que tú quizás también fuiste golpeado, es que no sabías cómo manejar la frustración, el odio y demás, y yo no alcancé a ver eso para moverme y no ser afectado. Entonces, en realidad aquí no son culpables, son actores, pero cada uno con su responsabilidad. Aquí lo importante es cuánto más tiempo te vas a detener a darle el poder a esa persona para que te siga haciendo sufrir. Porque ya físicamente ya no estás, pero tu mente sigue enganchada, es decir, no estás en total libertad. ¿Y cómo voy a obtener esa libertad? Perdonándome. Es para darme a mí misma el don de decir, me amo tanto que corto esta cadena, corto este lazo porque no lo necesito más, porque ya me di cuenta que esto me muestra que el amor está en mí principalmente. Claro, claro, qué importante todo esto que nos estás diciendo, Giovanna, porque en realidad la base de más bien la receta secreta para liberarnos de la culpa es el encontrar cómo perdonarnos nosotros mismos, y eso definitivamente nos da para otro programa completo, porque este tema del perdón es muy profundo, sí, es muy profundo. Y realmente es necesario, pero yo creo que el día de hoy haber hablado de la culpa y toda esta culpa con la que vivimos constantemente los padres de familia por todo, hasta por llegar tarde nos sentimos culpables, ¿no? Llegué tarde al día tráfico, ¿sí? Sí, y por último yo quisiera anexar que para poder salirnos de este círculo de culpa y demás,
busquemos en nuestra vida un balance de tiempo en mi vida de pareja, en mi vida con mis hijos, en mi vida económica, en mi vida espiritual. Darme tiempo para cada una de esas fases de mi vida va a hacer que entre en balance y la culpa también se disminuye. Definitivamente, definitivamente. Giovanna, mil gracias por estar aquí con nosotros, por compartir, porque esta fue una excelente charla que puedo yo decir es solamente el comienzo de un trabajo mucho más profundo que podría hacerse. Y yo los invito a que busquen a Giovanna, que ella siempre tiene mensajes hermosos en sus redes sociales. Giovanna, cómo pueden localizarte a ti en Facebook especialmente? Sí, Giovanna Aispuro. Uh-huh. Giovanna Aispuro. Ajá, Giovanna Aispuro, la pueden localizar en las redes sociales, especialmente en Facebook, y Giovanna siempre tiene cosas hermosas, mensajes hermosos que compartir con nosotros, y a través de su página de Facebook pueden también, pues, contactarla vía mensaje interno por si necesitan ya una guía mucho más personalizada. Fue un placer tenerte aquí con nosotros, Giovanna. Gracias por tu tiempo, por tus palabras, por tu amor, por tu conocimiento.